saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de la última semana. Les agradecemos que se asomen a este humilde espacio que no aspira a otra cosa que ofrecerles una mirada poco más o menos cabal de por dónde va y hacia dónde camina la vida de nuestra Iglesia diocesana. Y para ello, como siempre, el equipo de profesionales de esta casa selecciona algunos temas y otros tantos testimonios que tal vez puedan ser de su interés. Ya nos dirán si hemos acertado. El Sínodo de los Obispos avanza en su fase diocesana y de hecho la Archidiócesis de Toledo sigue dando pasos en esta convocatoria que el Papa Francisco ha hecho a todas las iglesias locales. Durante los últimos meses las parroquias están recogiendo el sentir de los fieles en torno a las cuestiones planteadas. Por su parte, la Comisión Diocesana, presidida en esta última ocasión por el Obispo Auxiliar, toma el pulso de la implicación de las comunidades y elabora nuevos materiales mucho más asequibles donde va a parar para que no pare este proceso de reflexión. El pasado 17 de octubre comenzó la fase diocesana de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, una etapa que requiere de un trabajo previo de consulta que implica la participación de todos. Estamos con un trabajo presinodal para ese sínodo universal de la Iglesia, en la cual pues ya en sí mismo esta experiencia es una experiencia de sinodalidad, porque son todas las diócesis del mundo trabajando conjuntamente sobre unos temas, un cuestionario que nos han ofrecido desde la Secretaría General del Sínodo. Impulsar el proceso sinodal en nuestra Archidiócesis de Toledo. Este es el principal objetivo de la Comisión Diocesana para el Sínodo de los Obispos, un órgano que mantiene todos los meses un encuentro como el que se ha celebrado y que ha presidido el Obispo Auxiliar de Toledo. Cada mes en la Comisión Diocesana preparamos esos materiales y se mandan a todas las parroquias y otras asociaciones. Y en esas parroquias se trabajan en los grupos que se hayan constituido, se recogen las propuestas y luego nos las mandan a nosotros. Esta etapa diocesana de consulta finalizará el próximo mes de agosto con la celebración de una gran asamblea. Esta fase diocesana terminará en todas las diócesis con una asamblea diocesana que nosotros tendremos a final de curso, donde se realizará una labor de síntesis de todas las propuestas que han venido de las parroquias y de los grupos. Para participar en esta etapa de consulta, esta comisión ha elaborado una serie de materiales que mensualmente envían a las parroquias y que también pueden encontrar en la página web del Arzobispado de Toledo. Los participantes en la adoración perpetua celebraron el pasado viernes el 17º aniversario de la creación en la ciudad de la primera capilla dedicada permanentemente a la adoración de Cristo Eucaristía, que como recuerdan es la capilla arzobispal en la calle Trinidad. La misa conmemorativa se celebró en el Santuario de los Sagrados Corazones y estuvo presidida por nuestro arzobispo don Francisco. Posteriormente, repitiendo el gesto de febrero del año 2005, salieron en procesión para entronizar de nuevo la Eucaristía en la capilla. El 11 de febrero de 2005, el entonces cardenal de Toledo, don Antonio Cañizares, inauguraba una nueva capilla para la adoración eucarística perpetua en la capilla arzobispal de la Inmaculada en la calle Trinidad. El pasado viernes, la adoración perpetua celebraba estos 17 años con una misa en acción de gracias que presidió el señor arzobispo de Toledo a las 7:30 en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones. Hoy, con enorme gratitud y con fe y esperanza, puestas en Jesús y en María, podemos decir: gracias, Señor, has estado grande con nosotros y estamos contentos. Corren tiempos difíciles, pero llenos de fe y esperanza, hemos de seguir extendiendo la adoración eucarística perpetua, invitando a todos a experimentar la alegría de sentirse hijos amados de Dios. Un número concurrido de adoradores acudieron a la cita en representación de los 400 que mantienen su compromiso semanal y hacen con su testimonio que esta capilla permanezca abierta las 24 horas del día, todos los días del año. Yo creo que de los grandes regalos que puede hacer el Señor a una iglesia que camina en Toledo, en la archidiócesis, es la adoración perpetua. Eso de que se puede cumplir eso que dice el Evangelio, que dice Jesús. ¿Cómo no va a escuchar el Señor
a aquellos que le claman de día y de noche. Eso es un poco lo que es la adoración perpetua. En un mundo tan complejo es difícil encontrar un espacio para la oración. La capilla de adoración perpetua de la calle Trinidad es un trocito de cielo en la tierra, un espacio donde encontrar paz y escuchar lo que Jesús quiere decirnos. Probablemente la adoración perpetua de nuestra diócesis, la de la ciudad de Toledo, y hay más sitios, gracias a Dios. Ojalá en cada vicaría hubiese Talavera, que acabo de estar yo terminar una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes esta mañana. También muchas veces, aprovechando que estaban allí al coro, me he metido y he estado un rato largo adorando al Señor allí. Pues cuánto bien hace. La adoración eucarística es una devoción que permite a los fieles prolongar la Eucaristía más allá de la misa. Con su hora semanal, cada fiel presta un importante servicio a la Iglesia, permitiendo que la capilla esté abierta y que Jesús pueda llegar a más personas. La semana pasada, nuestra Delegación Diocesana de Familia y Vida, junto al resto de las diócesis de España, celebraba la Semana del Matrimonio, que organizaba la Conferencia Episcopal de manera coordinada, bajo el lema «Matrimonio es más». Se trataba de evidenciar la unidad en el contexto del año Familia, Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. La celebración contó con pocas pero muy significativas actividades y se cerró con la vigilia oracional en Talavera del sábado y la misa del domingo en la Catedral Primada. La Semana del Matrimonio ha sido una iniciativa que partía de la Conferencia Episcopal Española y pretendía ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renovaran su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. En nuestra archidiócesis, las dos celebraciones más representativas de la semana fueron presididas por el señor arzobispo. El sábado por la tarde celebraba una vigilia oracional en la Basílica del Prado de Talavera. En el corazón humano, ni en el propio, ni en el del otro, casi nunca buscamos a Dios. Y esto para un matrimonio es muy importante, porque vuestra vocación no es como la mía. Yo se puede decir que he decidido mi vida a solas con Dios, desde Dios. Pero vosotros, junto a eso también que lo tenéis, Dios os ha puesto la persona que soñó desde toda la eternidad, y eso es el matrimonio. De tal manera que cuando tú te encuentres con Dios, el primer cónyuge que llega le preguntará por ti. La Semana del Matrimonio finalizaba con la celebración de la Santa Misa el domingo al mediodía en la Catedral Primada, donde los matrimonios pudieron en torno al pastor diocesano renovar sus promesas matrimoniales. Muchas gracias a todos los matrimonios que os habéis unido a esta celebración aquí presencialmente en nuestra catedral, pertenecientes a distintas realidades, movimientos de nuestra archidiócesis. Muchas gracias a los que habéis preparado con tanto cariño esta celebración de la Santa Misa y a todos los que nos siguen a través de 13 Televisión, del canal diocesano de televisión. Que, como decía don Francisco en la homilía, viváis, seáis testigos de esta belleza del matrimonio, de esta alegría del amor que tanto necesita nuestra Iglesia y nuestro mundo. Esta propuesta y las que se llevarán a cabo a lo largo del próximo mes de marzo con ocasión de la Jornada por la Mujer y por la Vida se enmarcan en el contexto del Año de la Familia, Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Poco antes de embarcar rumbo a Perú, el señor arzobispo presentaba la obra social del año jubilar guadalupense. Don Francisco sigue animando a peregrinar al santuario extremeño, pero también exhorta a realizar acciones precisas que sean fiel reflejo de la transformación interior. Por eso nos propone dos gestos concretos que forman parte de lo que se llama Obra Social de Guadalupe Jubileo: la creación de una lavandería industrial para crear empleo y la edificación de una capilla al este de la ciudad de Belén, en Tierra Santa. Era el 2 de agosto de 2020 cuando comenzaba el año jubilar de Guadalupe. Una invitación a la conversión que ha de concretarse en acciones precisas que sean reflejo fiel de nuestra transformación interior, fruto de la peregrinación a Guadalupe. Por ello, el señor arzobispo de Toledo ha escrito una carta donde presenta los dos proyectos que formarán parte de la obra social de este año jubilar. Me parecía que era necesario que hubiese también una proyección social, entre otras razones, porque todo lo que se haga a la Virgen, si quiere, la madre, como toda madre, la madre de Dios, es a sus hijos más pobres y más necesitados, ¿no?
Un año de gracia que el prelado toledano quiere que no solo se recuerden las placas conmemorativas, sino que sea reflejo de obras donde nuestros hermanos reciban el consuelo de la presencia cercana de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. La primera de estas obras será la creación de una lavandería industrial en la zona de las Villuercas. La primera y principal va a quedar en Alía, en el entorno de Guadalupe, que es una lavandería que dará también puestos de trabajo y que ayudará también en ese lugar pues, a potenciar lo que significa ese servicio y esa ayuda que tan necesaria como es el trabajo en estos momentos. Uno de los proyectos de la obra social siempre permanece en la zona donde se celebra el jubileo y el otro, con una dimensión misionera, se realizará en Tierra Santa, mediante la construcción de una capilla donde se venere a la Virgen de Guadalupe en el Campo de los Pastores, junto a la ciudad de Belén. Se están haciendo unas capillas subterráneas y queríamos que hubiese una memoria permanente de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y también reina de la Hispanidad. Y entonces vamos a hacer un mosaico, que están ya distintas instituciones, para que haya allí en aquella capilla una permanente memoria de la devoción a la Virgen de Guadalupe. En su carta, el señor arzobispo de Toledo pide que seamos generosos, ya que los donativos son también expresión de nuestro amor a la Virgen de Guadalupe. El arzobispado de Toledo ha habilitado una cuenta bancaria exclusiva en la que se pueden formalizar los donativos de todos aquellos que con su colaboración quieran apoyar estas obras sociales, para que puedan ser una realidad al término de este año jubilar de Guadalupe y queden como signo de este tiempo de gracia que finalizará el 10 de septiembre de este año. El señor arzobispo, encabezando la expedición organizada por la Delegación Diocesana de Misiones, partió el martes pasado rumbo a Perú para realizar un viaje pastoral en los dos enclaves donde existe presencia de sacerdotes diocesanos que prestan su servicio pastoral en el ámbito misionero, Lurín y Moyobamba. El objetivo del viaje es conocer y compartir la realidad de los misioneros diocesanos en tierra de misión. Don Francisco ha ido acompañado por don José Carlos Arellano, nuestro delegado de misiones, y por un par de seglares. El señor arzobispo de Toledo visita la prelatura de Moyobamba y la diócesis de Lurín. Ha llegado al aeropuerto de Tarapoto y ha sido recibido por el obispo de Moyobamba, monseñor Rafael Escudero. A don Francisco Cerro le acompañan el delegado de misiones, José Carlos Arellano, y dos jóvenes misioneros de la ciudad de Talavera de la Reina. Va a ser unos días de encuentro y para que pueda conocer de primera mano la labor que hacen los misioneros, porque en Moyobamba son más de 10 y en Lurín son 5, son 15 misioneros de Toledo que tenemos en Perú. Hasta el próximo sábado el prelado toledano dirigirá unos ejercicios espirituales a los 15 sacerdotes toledanos en Perú. Un viaje pendiente que, según don Francisco Cerro, responde a una de las principales dimensiones de la archidiócesis de Toledo, como es la dimensión misionera. Cuando el señor nuncio de su santidad me llamó para comunicarme que el Papa Francisco me había nombrado arzobispo de Toledo, me recordó siempre la dimensión misionera de esta archidiócesis de Toledo y concretamente me dijo por qué él había estado, no dejes nunca de visitar Moyobamba, Lurín, Perú, como un lugar donde hay muchísimos misioneros y misioneras de la archidiócesis de Toledo, ¿no? El sábado 26 de febrero el prelado toledano viajará hacia Cajamarca y el domingo llegará a Moyobamba, donde visitará el Seminario Mayor San José y el Seminario Menor San Juan Pablo II. A partir del lunes visitará diferentes parroquias en Juanjí y Bellavista y después irá a Lima, donde mantendrá un encuentro con el obispo de Lurín. El objetivo principal, pues estar con los misioneros, conocer aquella zona, compartir las alegrías, las preocupaciones. En cierta manera se engloba dentro de mi visita pastoral, se puede decir, que estoy haciendo y que significa una visita con estas dimensiones misioneras a trabajar y a estar allí y ayudar en la medida de lo posible y acercarse a toda esa realidad tan rica de Perú. El miércoles de ceniza, el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en la Catedral de Lurín y visitará el centro de acogida Sembrador de la Esperanza para personas enfermas y abandonadas que también gestionan nuestros misioneros. Por último, el día 3 de marzo visitará la Parroquia de la Inmaculada en Lurín, donde finalizará lo que habrá sido el primer viaje de don Francisco Cerro como arzobispo de Toledo a las diócesis de Moyobamba y de Lurín.
Seguro que si les dijera que tenemos esta noche con nosotros a Francisco José Ramírez Mora, muy pocos sabrían de quién hablo. Pero si hablo de Fran, y para algunos Fran de Yepes, seguro que muchos saben que se trata del responsable general de Jóvenes de Acción Católica General y un militante pues muy señalado de nuestra Acción Católica Diocesana. Lleva 6 cursos dedicados en tareas nacionales o desempeñándose en tareas nacionales y ha tenido un hueco en su apretada agenda para estar esta noche con nosotros. Fran, buenas noches. Hola, buenas noches, José María, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber podido venir. Para mí siempre es un placer estar en casa. Sí, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. ¿Desde qué año responsable general de Jóvenes, Fran? Pues desde el curso 2016-2017, que me propusieron esta tarea, esta aventura pastoral para mi vida. Desde ahí pues me pidieron que fuera o reflexionara, mejor dicho, esta responsabilidad de jóvenes. Yo pues lo hablé, lo reflexioné, evidentemente con mi pareja, con mi mujer Mónica, y dijimos que sí a la Iglesia a este mandato. Luego hubo un proceso de discernimiento, de reflexión, de votación también, porque la Acción Católica en sus bases, que es muy simple la organización, pero sí que es cierto que tiene bastante participación, pues los miembros, los asociados me eligieron para bien, para hacer estas tareas tan apasionantes en clave de pastoral juvenil y del proyecto de Acción Católica General. Es el segundo periodo en esta responsabilidad, que será el último, me imagino, por estatutos. Estos estatutos modernos, la mayoría cierran en 2 periodos no abiertos a reelección. Estás cerrando tu... Sí, estoy cerrando mi periodo. Yo lo entiendo también. Son procesos de 3 años, como bien has dicho, con posible prórroga para otros 3 por estatutos, como bien también has dicho. Pero bueno, yo entiendo que, aunque yo siempre digo a los cercanos y a los alejados también, que yo me quedaría en esta tarea de pastoral durante toda mi vida. Para mí es una pasión Jesucristo, es una pasión los jóvenes y es una pasión el proyecto de la Acción Católica. Pero yo entiendo que esta riqueza que he disfrutado en mi vida durante estos 6 años, este dinamismo, esta eclesialidad, este compartir evangelización, anuncio y, en definitiva, esta propuesta eclesial que es la Acción Católica para todos, pues tiene que ser disfrutada por otro joven, para hacer partícipes también, porque yo entré como en una edad un poco, pues ya mediana edad, yo no era joven para llevar a estos agentes de pastoral juvenil, a estos coordinadores. Pero bueno, pues yo respondí a una llamada de la Acción Católica en un momento concreto y yo creo que podía aportar algunas, con absoluta humildad, algunas virtudes, ¿no? Pero en este momento creo que hay otros jóvenes que pueden participar de esta tarea, de este servicio, como decimos siempre, de esta liberación eclesial tan bonita y que creo que tanto te aporta. Nosotros recordamos en el periodo en el que don Raúl Tinajero era responsable de pastoral juvenil, tu liderazgo en aquellos años y de repente pues accedes a esta responsabilidad, a este servicio. ¿Eso cómo es? ¿Te lo piden, tú ves ahí y te postulas, hay que elegirlo en asamblea? Me imagino que al final la conferencia episcopal es la que tiene que firmar el nombramiento, tú tienes el nombramiento de la calle Añastro. ¿Esto cómo fue en aquel momento? Es un proceso bonito, porque la asociación, siempre nosotros decimos que la asociación se fundamenta en la parroquia y en la diócesis. La organización en la asociación es lo menos importante, claro. Pero sí que es cierto que hay una cierta organización para llevar este proyecto abierto y para todas las parroquias de una manera coordinada y ordenada. Pues esa pequeña organización que se llama Comisión Permanente a nivel estatal, en Madrid, que está ubicada en Madrid, aunque son miembros de todas las partes de nuestro país, pues el responsable de jóvenes por aquel entonces, Miguel, que se llamaba, un asturiano que ahora está afincado en Murcia, pensó en mí, lo hizo público en la Comisión Permanente de aquel entonces y en el Pleno de Presidente, que es un poco el órgano un poco administrativo, simplemente, solo tenemos ese. Lo reflexionaron y me lo pidieron. A mí cuando me lo pidieron en aquel entonces yo me acordaba perfectamente, aquella tarde siempre me acordaré porque venía del Sepaju, que era en aquel momento mi casa de las tardes, y me llamó Miguel y yo bueno, lo reflexioné lo justo y necesario durante 20 minutos porque yo lo descarté inmediatamente de mi vida, porque la pastoral juvenil estaba como de salida mentalmente y en mi corazón evidentemente los caminos del Señor son distintos. Pero lo comenté con mi mujer, con Mónica, y empezó eso a crecer, empezó eso a crecer, me propuse para ese discernimiento, tuve participación de otros compañeros y compañeras en ese proceso también de discernimiento y nos quedamos pues unas pocas personas para el proceso ya de elección. Y luego ya los presidentes, que son los que llevan los votos participativos de todos los asociados y asociadas de las diócesis, tuvieron a bien pues contar conmigo para esta tarea. Yo siempre digo que yo dije que sí, por supuesto, porque empezó ese discernimiento de la mano de mi mujer, pero evidentemente es una respuesta a una llamada del Señor en clave eclesial,
pero yo dije que sí porque me apasionan los jóvenes. Creo que la Acción Católica propone un proyecto abierto que también a ellos les puede venir pues, pero sobradamente bien para su proceso de articulación laical dentro de la parroquia para transformar el mundo, pero sobre todo dije que sí, de verdad, y lo comparto también con los televidentes, para hacerme pues un poco mejor persona y mejor cristiano y mejor agente pastoral. Fenomenal. Vamos a ver quién es Fran de Yepes, esta figura casi mítica de la pastoral juvenil, aquel joven con coleta, me parece recordar, sí, que a finales de los 90 se incorpora a aquella Acción Católica Juvenil tan en ciernes. ¿Quién es Francisco Javier Ramírez Mora? Francisco José Ramírez Mora. Ramírez Mora. Pues Fran de Yepes es un humilde laico de parroquia del pueblo de Yepes, que vengo de una familia no especialmente cristiana. Evidentemente en los años 80 pues afortunadamente el hecho religioso no era repelido en ningún momento, y menos en Yepes, en un pueblo rural. Mi familia no me educa primordialmente en la fe, pero oye, pues ahí está, íbamos a misa de una manera normal. Pero bueno, nosotros decidimos, digo nosotros, los hermanos decidimos con libertad, unos optaron por el camino de Cristo y otros optaron por otros caminos, ¿no? De manera diferente. Somos tres hermanos. Tres hermanos. Pues a lo largo de mi vida me propusieron, yo siempre digo, y lo digo como muy a gala, que soy hijo de una invitación. La parroquia en aquel entonces, con una primavera que vivió la parroquia de Yepes, con una buena estructura, una buena coordinación, una buena oferta de pastoral juvenil con grupos que rezaban, que conocían la fe, que vivían la fe, me propusieron después en la famosa posconfirmación, que ahora hay que darle una vuelta, ¿no?, de dinamismo también de adolescentes, me propusieron participar en los grupos de jóvenes de la parroquia, que era como una estructura. En aquel momento yo dije que sí, porque soy una persona bastante extrovertida, yo veía que había gente como muy sana, gente muy viva, me invitaban a hacer cosas interesantes. Ahí el Señor era algo como interesante, ¿no?, porque me vinculaba a hacer cosas afectivas, con otras personas, dinámicas, frescas, vivas. Ya entré en la dinámica de un equipo de vida parroquial, totalmente inserto en la parroquia, de la mano de don Francisco, en aquel entonces actual párroco de Villatobas, y de otros párrocos que vinieron después, de otros vicarios, perdón, que vinieron después, que se encargaron de los jóvenes. El Señor, poco a poco, gracias a ese equipo de vida, pasó de ser algo interesante a ser algo importante. Para ya, después de un proceso, evidentemente, insertado en el equipo de vida, pero con un compromiso parroquial, un compromiso en el arciprestazgo, un compromiso también en la delegación de juventud y en mi querida Acción Católica General, pues fue ubicando al Señor en el centro de mi vida, evidentemente con absoluta humildad y con todos mis defectos, que son muy, muy cuantiosos, ¿no?, pero intentando que el Señor vertebre mis decisiones. Ese Fran, a nivel confesional, Fran es un hijo de una humilde también familia obrera, que estudió en el colegio del pueblo, en el instituto de la localidad, en la facultad, que luego tuvo un pequeño trayecto en la vida profesional, en la empresa privada, y también muy vinculado cuasi laboralmente con la delegación de juventud, gracias a Raúl Tinajero, durante bastantes años antes de mi liberación en Madrid, y que humildemente ocupa un servicio a nivel estatal con todos mis defectos, pero con absoluta pasión, porque creo mucho en esta manera de hacer iglesia y creo que el Señor puede seguir cambiando corazones. ¿Cuándo conocí a Acción Católica? Me parece recordar que eran como muy representativos de aquella Acción Católica de Yepes, Javi García Cabañas y Fran de Yepes, los dos allí, muy a menudo, me imagino que con más gente, sí, había más gente, pero bueno, representaron durante algún tiempo el apostolado juvenil en la parroquia de Yepes, estoy hablando de finales de los 90, del Pleistoceno. A ver, ¿cuándo conoce Acción Católica, Fran? Sí, seguramente que le provoca simpatía que le cites a Javi. Pues sin duda, ha sido compañero de batallas también en la articulación de la parroquia, en la respuesta positiva a la Acción Católica en aquel entonces. Ahora Javi pues está en otros espacios pastorales de la diócesis, dejándose toda la vida, pero yo continué por ahí, por esa vía. Yo, igual que decía que en la parroquia soy hijo de una invitación, en la diócesis soy hijo de una propuesta. La propuesta de don Francisco Álvarez por aquel entonces, en el año en torno al 99, 2000, que nos propuso a determinadas parroquias que teníamos cierta coordinación, cierta vinculación pastoral ya en las actividades diocesanas, sobre todo en la pastoral juvenil, evidentemente, que reflexionáramos sobre esta propuesta, que en aquel entonces era una propuesta distinta de lo que entendíamos por Acción Católica. Nosotros entramos por obediencia, no por convencimiento en aquel entonces, pero bueno, la juventud te hace postularte pues en determinados espacios de negación, ¿no? Pero oye, somos obedientes. El sacerdote en aquel entonces, Pepe Anaya, nos propuso, porque el obispo está diciendo esto, ¿por qué no lo pensáis?
Obedecimos, ya te digo que no con poco esfuerzo, y vimos que la Acción Católica no solo no nos quitaba esa identidad yepera de pastoral juvenil que tan a gala llevábamos, no nos quitaba esa parroquialidad, sino que nos daba ese ser parroquia de una manera más cercana, nos vinculaba más a la Iglesia. Nos daba un ser diocesano muy interesante, ese servicio diocesano, esa apertura de la Iglesia local, se abría un campo diocesano muy interesante y nos hacía ser más Iglesia. O sea, la Acción Católica nos hacía ser más parroquia, más diócesis y más Iglesia. ¿Y por qué no? Nos educaba y hacía que participáramos más de la corresponsabilidad con nuestros pastores. Eso lo fuimos descubriendo, fue un proceso, como procesos son los que propone la Acción Católica. Lo fuimos descubriendo poco a poco y fue algo apasionante, porque nos implicamos no solo a nivel diocesano, en la Comisión Diocesana de Acción Católica, tanto Javi al principio, luego yo después, en iniciación, responsable de jóvenes, en la unificación también de la Acción Católica de los 3 movimientos diocesanos también, que aquí había un incipiente junior, una JAC, una MJAC, adultos por supuesto, y nos unificamos un poco antes de la propuesta en las directrices estatales, de la mano de Isaac, mi hermano y compañero de batallas también pastorales, ahora delegado de Apostolado Seglar, y hay unos cuantos que veníamos de nuestra parroquia, arraigados profundamente en nuestro equipo de vida y en nuestra parroquia, dijimos que sí a esa propuesta de don Francisco, y creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Sin duda. ¿Recuerda el paso a la militancia cuando lo realizó? Pues en el 2000. En el 2000. Me acuerdo perfectamente porque... En aquellas celebraciones tan solemnes con... Sí. ¿Dónde fue? Fue en la parroquia de San José Obrero, de la mano de don Francisco. Ah, sí. Porque fue ante esa petición de don José Anaya, nos dijo, mira que hay estos aires, ¿no? La Acción Católica. ¿Pero qué es la Acción Católica? No. Bueno, vosotros decir que sí y luego ya hablaremos, ¿no? En esta clave de obediencia de la pastoral juvenil tan simpática. Y ahí que me vi yo en un proceso de pequeño discernimiento durante una tarde de retiro en la parroquia de San José Obrero, diciendo que sí al paso a la militancia, que no sabía muy bien qué me iba a acarrear en mi vida, pero que me hacía ese sí, fue un sí que manifestaba de una manera simbólica en una Eucaristía de la mano del obispo, era un sí que ya estaba dando en mi parroquia. Era materializar un símbolo que yo ya estaba articulando en mi vida de fe, en el día a día de mi parroquia, de mi diócesis y de la Acción Católica. Yo creo que cada año que pasa estamos más cerca de poder tener una visión completa de lo que fueron aquellos años tan procelosos, ¿no? Con tanto provecho y tantos jóvenes que ahora ha mencionado Isaac, podíamos a Javier, a Cocano, a tanta gente de aquella época que ahora tienen tareas en el apostolado diocesano, pero también un poco algunas dificultades o algunas aristas de aquellos años. Sí, sin ninguna duda, claro. Con el tiempo seremos cada vez más capaces de ver todo aquello. Sin ninguna duda, sí. Bueno, 6 años de responsable nacional. ¿Qué hace un responsable nacional? Tenemos la impresión que viajar mucho. Cierto. ¿A qué se dedica un responsable nacional? Principalmente a 3 cosas. En primer lugar, y por eso lo del tema de los viajes que comentabas, a la difusión. El proyecto de Acción Católica, o la Acción Católica, por qué no decirlo, se renovó. Ahora es una nueva Acción Católica que somos hijos de una gran historia y que hay que subrayar la gran riqueza que ha dado la Acción Católica a nuestra Iglesia, la Iglesia en España, la Iglesia en nuestras diócesis, que ha sido cuantiosa, no habría entrevista, ¿no?, para citarlo. Pero toda esa Acción Católica, a finales de los 90, la Iglesia la propone una reflexión que tarda unos cuantos años en concretarse, pero que se concreta en un proyecto abierto a vino nuevo, odres nuevos, que se define en el 2009. No solo se define en un proyecto físico, sino que la Iglesia dice, va a ser el proyecto, mi proyecto, que articule el laicado maduro en las parroquias. Sobre el papel está ahí, luego hay que articularlo, evidentemente. La pastoral no solo son papeles, no solo es magisterio, no solo son documentos, sino que también hay que hacerlo vida. A eso nos encargamos. Desde el 2009, este proyecto abierto, esta renovada Acción Católica, la comisión permanente, estos 4 laicos liberados, que nos sacan de nuestros trabajos y de nuestras vidas para hacer una tarea vocacionada de servicio a la pastoral de la Iglesia en clave de Acción Católica. Pues en estos 6 años he hecho principalmente esas tareas, pero como en 3 vertientes, ¿no? La primera, la difusión, por eso viajamos tanto. Claro. La demanda del proyecto de Acción Católica está más que constatada. Solo tienes que ver la cantidad de camas por las que paso yo, todas evidentemente, yo solo evidentemente, por las casas de espiritualidad, por las casas sacerdotales, por infinidad de sitios donde nos convocan, por todos los rincones diocesanos de este país para presentar el proyecto. Todas son demandas episcopales, de vicarios, de pastoral, nueva evangelización, delegados de apostolado seglar. Todo es demanda de que las parroquias, las diócesis necesitan procesos.
Hay ahora una apuesta muy potente de primer anuncio, ¿no? Evidentemente el Señor no es anunciado, no es conocido. Hay muchas generaciones que no conocen al Señor. Pero después de ese primer anuncio, si no habilitamos un proceso, un camino totalmente arraigado en la parroquia, que madure en la fe, divertido, entretenido, dinámico, ¿por qué no? Pero un camino, no construiremos la madurez en el alma y en el corazón de los laicos para que sean transformadores del mundo, porque se nos invita a cambiar el mundo. Pues esa es mi primera función, la difusión, que me lleva el 80% de mi tiempo. Luego hay otras dos características de la responsabilidad. Una es la elaboración de materiales, de itinerarios, porque nosotros somos un proyecto, un proceso, no somos una librería, pero evidentemente tenemos instrumentos que articulan ese proceso. Y luego la última de mis funciones, podríamos decir, es pues, el acompañamiento de los responsables diocesanos que tienen la acción católica en cada uno de los espacios, ¿no? Pues acompañamiento, darle recursos, tenemos algunas actividades generales a lo largo del año donde nos resituamos, donde purificamos algunas cosas, donde nos desviamos del proyecto y en otras las subrayamos, ¿por qué no? O sea, lo que viene siendo un acompañamiento de jóvenes, en este caso agentes de pastoral diocesana. Esto te lleva la vida entera y requiere el sustento de Acción Católica, que es el que se hace cargo de tu residencia en Madrid y de, me imagino, que los gastos. Y la liberación en la Iglesia, pues es una liberación austera, evidentemente, pero hay una remuneración, claro, somos liberados al 100% y hay una remuneración. La Acción Católica no solo cubre pues esta aportación, esta nómina, que es una nómina absolutamente humilde, pero que la gratificación pastoral es infinitamente. Nosotros estamos aquí, evidentemente, que te voy a contar, pues por un sí a Cristo, no tanto por una cuestión económica, sobra decirlo, ¿no? Pero también la Acción Católica ante eso, ante ese sí que es generoso y ante ese sí que es pues muy entregado a la Iglesia, pues te proporciona medios, con pisos, con suministros y te facilita. Pero te garantizo, Chema, que esto es enriquecedor. Esto es una aventura agotadora, pero una aventura apasionante. Que yo estaría toda mi vida, como te he dicho al principio, en esta tarea, pero yo entiendo que que otros jóvenes de otras latitudes de nuestro país merecen. Hay que dejar que todo el mundo disfrute de esto. No eres el primer seglar de Toledo liberado en estas tareas, me da la impresión. Yo creo que Pepe Martín Alguacil estuvo por parte de la OAC algún tiempo, creo que lo contó aquí en este mismo plató. No eres el primer toledano que... Cierto. No solo Pepe, ahora actualmente... Mi compañera Inma, tenemos la estructura muy sencilla, tenemos una presidenta, en este caso es una mujer, una presidenta general, que es gallega, mi compañera Eva, que es de Santiago de Compostela, tenemos una responsable y luego 3 responsables de sectores, niños, jóvenes y adultos. Como la Acción Católica es una propuesta para toda la vida y para todas las edades, la responsable general de adultos es una malagueña, simpaticona, que se llama Angelines. Yo soy el humilde responsable de jóvenes y luego mi compañera toledana de Valmojado, Inma, es la responsable de infancia. Actualmente hay esa curiosa coincidencia diocesana que estamos 2 compañeros, aparte es amiga mía desde hace muchísimos años y para mí ha sido también pues una pequeña Betania tener... Mis compañeros son encantadores, por supuesto, y son amigos muy personales, ya esto es un vínculo muy cercano, ¿no? Pero tener a Inma para mí ha sido un regalo. ¿Cuál es el momento actual de la Acción Católica, Fran? En España me refiero, el momento nacional, ¿qué implantación tiene? Porque a finales de los 90, cuando tuvimos contacto, nos dimos cuenta que aquello no era un viejo artilugio del pasado, no era una pieza de arqueología, Acción Católica, había mucha gente joven. ¿Cuál es el momento actual de la Acción Católica? El momento de la Acción Católica es un momento apasionante, y lo digo sin un falso impulso. O sea, realmente yo tengo que estar para animar y para motivar. Y muchas veces pues hay que subrayar lo bueno, aunque hay muchas sombras. Pero en este momento es que es muy fácil subrayar lo bueno. Te lo garantizo, la Acción Católica está en un posicionamiento muy interesante. La Acción Católica con su proyecto ha resituado su vocación parroquial. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros presentamos el proyecto de la Acción Católica, que como te digo es muy demandado, y por eso me tiene viajando en tantos días, por tantas diócesis, es muy demandado porque es un proyecto abierto y transparente y para todos. Es realmente un instrumento. La Acción Católica no vive para sí y no tiene un fin en sí misma. Evidentemente hay una pertenencia y yo te propongo que la Asociación Acción Católica pues, te asocies porque entre todos juntos, como parroquias, entrelazadas, somos más eficaces en la evangelización. Pero no te pido ninguna pertenencia, yo solo te doy mi proyecto, que es el proyecto de la Iglesia depositado en mí, y tú utilízale para articular grupos de vida, niños, jóvenes y adultos, que se encarnen en la parroquia para transformar el mundo. Independientemente de ser de Acción Católica o no, es que me da igual. Nosotros hemos nacido para habilitar el laicado maduro
dentro de las parroquias para el mundo. Ese es nuestro objetivo. Que luego haya o no una vinculación, evidentemente está genial, pero no es nuestro objetivo. Entonces, ese posicionamiento hace que muchísimos párrocos, arciprestes, vicarios, obispos, en definitiva, abracen esta propuesta abierta para todos, transparente, es esta herramienta eclesial. Y esto posiciona, y no es un posicionamiento falso, sino que es real, o sea, es resituar la acción católica como ese instrumento que se dotaron los obispos hace tantos años y realmente volver a posicionarle en la parroquia. Nunca se había ido, entiéndeme, sí, pero resituarle de manera potente en la parroquia y en la diócesis. Este es el proyecto de la Iglesia que lo lleva la acción católica, tómalo, intenta articularlo para habilitar esos procesos en la parroquia y aquí estaremos a tu servicio para lo que quieras, con instrumentos, con personas, con acompañamiento, con procesos. De manera que los jóvenes, esta acción católica juvenil, va a más, ¿no? Notas sí, que va teniendo sí, cada vez, hay diócesis que se han enganchado a esto. Y, eso es. ¿Qué proponéis? ¿Un itinerario? Porque recuerdo hace unos años interesarme por el tema y lo tenéis medio completado, algunos tomos. ¿Cómo están aquellos itinerarios para jóvenes adolescentes y jóvenes adultos? ¿Cómo está aquello? Sí, como bien decíamos antes, pues la Acción Católica tiene un proyecto eclesial. Es el proyecto de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, que pues nosotros articulamos de manera humilde por tantas latitudes diocesanas. Nosotros no estamos llamados a hacer itinerarios aparte. O sea, nuestros itinerarios, por ejemplo, del proceso de infancia, están basados en Jesús es el Señor, no basados, dinamizan Jesús es el Señor y testigos del Señor, porque es nuestro itinerario, Jesús es el Señor y testigos, no hay otro. Lo que pasa es que lo dinamizamos en esta clave de proyecto, ver, juzgar, actuar, famoso de la Acción Católica, y en una clave de secuenciación de diferentes sesiones para los niños y niñas, de orar, celebrar, conocer y vivir, para dinamizar las sesiones. En adultos estaba el famoso itinerario de formación cristiana de adultos, el famoso IFCA, aunque nosotros hemos propuesto unos itinerarios previos que nos han propuesto los obispos que hagamos pues, para dulcificar un poco la propuesta, para grupos que están naciendo. Los procesos ahora, por desgracia, son muy heterogéneos, entonces hemos creado 2 itinerarios previos al IFCA que se llaman Haciendo Camino y Para empezar a caminar, que habilitan estos procesos en clave de adulto. También en esta clave de secuenciación, orar, celebrar, conocer y vivir. En jóvenes no había una propuesta eclesial de itinerarios, una propuesta que está todavía pues, en camino de construcción. En Raúl, que sigue siendo amigo y participo muchísimo de la subcomisión de Juventud e Infancia, Juventud e Infancia, lo he dicho bien, de la Conferencia Episcopal, participo en los trabajos con él porque es amigo, hermano, no solo en el SEPAJU, sino aquí pues también pues, participamos ahí como Acción Católica y como amistad también, un poco que me une. Pues no tenemos unos itinerarios propuestos por parte de la juventud, entonces nosotros en Acción Católica habilitamos unos instrumentos pues a la espera de que a lo mejor la conferencia pues los concrete, ¿no? Nosotros habilitamos unos instrumentos para dotar a este proceso de acción católica de todas las herramientas necesarias y ahí se llaman igual que en adultos, pero en clave juvenil, para empezar a caminar para grupos que están naciendo. La etapa, aunque ahora es muy complicado hablar de esas etapas, ¿no? Pero la etapa de posconfirmación o de jóvenes que se enganchan a la fe, a lo mejor por un primer anuncio, a lo mejor por una peregrinación, a lo mejor por una propuesta sacerdotal. Bien. Y luego, después de ese, para empezar a caminar, vendría un instrumento, un itinerario, un material que se llama Haciendo Camino para jóvenes. Ese es para unos chavales, unos jóvenes que ya estén bien acompañados, en el otro, por supuesto, también, pero que tengan algunas claves un poco asentadas. No jóvenes maduros, porque no, jóvenes que están en un proceso con su dinamismo juvenil, sus errores y sus aciertos, pero que por lo menos tengan claro que la fe se vive en comunidad, que es importante tener un diálogo con Cristo, en esa conversación de tú a tú, desde corazón a corazón, que se llama oración, que es importante saber más cosas de esa persona que me ha propuesto la alegría plena que es Jesucristo, y por eso conocemos la fe, y es importante para los jóvenes que esa fe se transmita en el instituto, en la universidad, en la política, en el trabajo, en la familia, y eso se llama sesiones de vida. Claro. En esta clave tenemos para empezar a caminar y Haciendo Camino para jóvenes. O sea, que el mismo itinerario de adolescentes que tomé contacto hace 4 o 5 años, que era para empezar a caminar Haciendo Camino, lo habéis repetido para jóvenes. Ya tiene una etapa posterior que se llama Haciendo Camino de 40 temas, que 40 temas en clave de esta secuenciación que va dividiendo estos temas en clave de orar, celebrar, conocer y vivir,
te da para la etapa juvenil, más que sobrado. Sí. Lo de menos son los instrumentos, yo siempre lo digo, evidentemente el instrumento, humildemente creo que es eficaz, evidentemente, pero bueno, tiene que tener un buen acompañamiento, que esto es fundamental, y tener claro que el centro está en la comunidad parroquial. O sea, evidentemente podemos coger este itinerario, o dejarle y coger otro, pero si tenemos claro que la revisión de vida tiene que ser lo que articule ese ver, juzgar y actuar, tenemos claro que la secuenciación, que hay que tocar diferentes aspectos, dimensiones de la fe, porque el cristiano tiene que estar formado íntegramente. Tenemos claro que estamos en la parroquia y tenemos claro que todo esto tiene que ser para el mundo, el instrumento es lo de menos. Muy bien. Cualquier parroquia que quiera contactar y quiera echar por lo menos un vistazo a los materiales. Sí, sí. Ya no digo que se tire al barro de vamos por esto, sino primero ver los materiales, están muy acabaditos, ¿verdad? Sí, muy bien, totalmente. Con guías pedagógicas, en fin. Nuestra asistencia también a nivel estatal para lo que quieran, claro. Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Llamar a Madrid, Alfonso XI? ¿Cómo puede uno contactar con uno? ¿Cómo puede uno recibir en su casa los materiales? Sí, sí. O alguien que le diga, pues mira, esto está ayudando en muchos sitios. ¿Cómo puede hacerlo? Sí. Aquí hay dos vías. Yo recomendaría dos vías, ya que estamos hablando aquí en nuestra casa, en nuestra querida diócesis de Toledo. Creo que está la vía ordinaria, que es nuestra web, www.accioncatolicageneral.es. Ahí van a encontrar todos los materiales y alguna simulación de algunos temas, y pueden comprarlos. Los precios son absolutamente a precios pastorales, porque intentamos que la cuestión económica no sea un impedimento para habilitar estos procesos en la parroquia. Pero yo recomendaría, porque al final no deja de ser que tú compres un libro. Yo recomendaría que se pusieran en contacto con Acción Católica General en nuestra diócesis. Ante esta apuesta de nuestro obispo, que ha apostado y ha posicionado ya la Acción Católica General, o ha subrayado, mejor dicho, como ese instrumento eclesial para todos, esa, solemos decir, marca blanca, ¿no? Esa marca blanca del laicado. Pues ya la ha vuelto a posicionar, la ha vuelto a subrayar. Pues aquí tenemos una potente comisión diocesana trabajando día y noche para habilitar y para convencer que este proyecto de Acción Católica es un proyecto para ti, párroco, para ti, vicario, para ti, agente de pastoral. Yo invitaría a que se pusieran en contacto con Paco Cano, muchos conocidos, ahora trabajador de Cáritas, un incansable laico comprometido, que es nuestro presidente diocesano, y también se pusieran en contacto con Daniel Díaz Rincón, que es nuestro responsable de jóvenes. Entre los dos y el resto de la comisión diocesana van a poder explicar los materiales, porque ellos tienen materiales en físico también, y ya a partir de ahí pues bueno, pueden hacer un pedido a Madrid, nosotros articularlo. Pero bueno, yo creo que saltarse la comisión diocesana en esto puede ser malo, porque podemos perder esa explicación del tú a tú de lo que realmente es un material. Y pasamos de ver un libro a ver realmente una oportunidad pastoral. Y eso te lo podrían hacer pues Paco, Dani. Yo creo que como primer contacto que se acerquen a la web. Claro, y que lo estudien. Es un arsenal de materiales que tenéis ahí en abierto, y ahí se puede sacar de todo para Pascuas. Bueno, todos los libros en abierto no los tenéis, pero tenéis muchos bastantes temas, como primer acercamiento, pero después que llamen y que alguien se acerque para decir esto está funcionando bien en tal sitio y esto... Pues nosotros siempre derivamos a las comisiones diocesanas. Lo primero, si hay evidentemente esa realidad en Toledo, pues hay eso, y creo que está funcionando muy bien, y han captado perfectamente esta clave abierta del proyecto para todos, este instrumento. Ante el subrayado del obispo no nos queda nada más que trabajar por el laicado y entregar todos estos dones y todo este bagaje que la Acción Católica tiene a lo largo de las décadas, que son bastantes, estos procesos articulados y esta parroquialidad, entregarlo de manera desinteresada a nuestra diócesis. Lo necesitamos. Totalmente. No diría más que nunca, pero sí que lo necesitamos mucho. Y por ir acabando, te tiene por aquí por Toledo una cosa que me comentabas el otro día que se llama 440, que yo no sé si es la afinación perfecta o qué queréis con 440. ¿Qué es 440? 440, aparte de ser la afinación perfecta, sí, 440 es una propuesta de primer anuncio que estamos construyendo dentro de la Acción Católica General. La pregunta podría ser, ¿por qué la Acción Católica General, que se encarga de los procesos formativos, de articular el laicado parroquial para que transformemos el mundo, para estar presentes en las realidades temporales, ¿no? El laico en acción? ¿Por qué hace primer anuncio si ya tenemos otras propuestas pastorales de primer anuncio absolutamente lícitas y que tan bien están haciendo en el corazón de los hombres, ¿no? Y las mujeres? Pues estamos por dos razones principalmente. 440 se pensó después de una reflexión muy larga. Yo hablo mucho de las reflexiones. Las reflexiones largas son muy de la Iglesia y por ende muy de la Acción Católica, como son así como muy eclesiales, ¿no? Es una reflexión larga de que nosotros teníamos un proyecto que empezaba en el encuentro con Cristo
Y un proyecto que articulaba vida, articulaba grupos, articulaba parroquia. Pero nos faltaba esa chispa de la fe, una chispa de la fe que nosotros siempre decíamos, ahí tenéis más recursos eclesiales y tal. Pero hemos visto, después de una reflexión, insisto, profunda, y de la mano de los obispos, y ante una petición de los obispos, que quizás este proyecto abierto, transparente y para todos, necesitaba esa chispa de la fe. Para hacer como un pack perfecto. Perfecto, sí. Perfecto solo es Dios, pero bueno, completo, sí. Integral sería la palabra. Entonces hemos habilitado, no es una cuestión de inventar nuestra marca, si nosotros, nuestra marca es lo último, lo he dicho a lo largo de la entrevista, es una cuestión de posicionar un primer anuncio de marca blanca. Un primer anuncio totalmente de la mano de nuestros pastores. Y por eso, de la mano de los pastores también, obedecimos y estuvimos reflexionando esa llamada y la articulamos en esa clave que ahora se va a llamar 440. Es una propuesta de primer anuncio que estamos articulando y Dios quiera, y pido la oración y también participación de los laicos en esta tarea. Dios quiera que vea su primer piloto, estamos todavía viendo los brotes, ¿no? Que vea su primer piloto en este año 2022. Hemos hecho este fin de semana en Toledo, en la Casa de Chueca, la Casa de Santa Luisa, hemos hecho el primer entrenamiento para evangelizadores. Para 60 personas, solo 60 personas, se agotaron las plazas en 3 días. Claro. Hay una necesidad de evangelización, porque la gente ve que el anuncio pues, tiene que estar en el centro. 60 personas de todo el país en la casa reflexionando y levantando nuestro anhelo evangelizador en clave de procesos parroquiales de Acción Católica, procesos parroquiales en definitiva eclesiales. Estamos articulándolo, queda poco para que ya tengamos el primer piloto. Dios quiera, ojalá, que dentro de poco nuestra diócesis y todas las diócesis de España empiecen a escuchar 440, no solo como esa frecuencia perfecta, sino como una propuesta absolutamente parroquial de primer anuncio para luego articular ese camino de la fe. Históricamente la Acción Católica tuvo banderines de enganche, que se llamaba, que era la manera en la que... Sí, las semanas de impacto, cursillos de cristiandad salieron de la Acción Católica, claro. Y bueno, pues vosotros creéis que en este momento, después de tener itinerarios muy consolidados, pues es el momento de crear un banderín de enganche, una manera de... Eso es, esa pieza que faltaba en todo el proceso. Claro. Eso es. Bueno, pues esperemos a que antes de que acabe tu periodo, allá por el mes de agosto, antes de que acabe tu responsabilidad, puedas estar aquí de nuevo para presentar esto un poquito más aquilatado y ver cómo se puede llevar a cabo. Para mí será un placer. Pues muchísimas gracias, Fran, por todos estos esfuerzos. Muchísimas gracias por llevar el nombre de Toledo, por supuesto, por toda la Acción Católica Española y no dudes que rezaremos por que salga adelante todo esto. Gracias a vosotros. Para mí volver a mi casa es como sentirme pues en un ambiente de calidez, de cercanía, de comunión, y que siento también que mis hermanos y hermanas de la diócesis sienten orgullo de tener a un paisano en estas tareas tan apasionantes de un servicio eclesial. El señor arzobispo ha escrito una carta pastoral en la que aborda la actual situación del trabajo bajo el título Pastoral de Trabajo con Corazón. Don Francisco nos propone revisitar todo lo que la doctrina social ofrece sobre el mundo laboral, porque en la línea del magisterio, el prelado sostiene que el trabajo humano es quizá la clave esencial de toda la cuestión social si tratamos de verla verdaderamente desde el punto del bien común de la persona. El flamante nuevo conciliario diocesano de la OAC nos da razón de todo esto. Mi padre sigue actuando y yo también actúo. Con este texto del Evangelio de San Juan comienza la carta pastoral que ha escrito el señor arzobispo de Toledo ante la situación actual del trabajo. En el texto aparecen las claves para entender la novedad del mensaje cristiano sobre el mundo laboral y concienciar de que todos los que formamos parte de la sociedad estamos llamados a la solidaridad que se traduce, entre otras cosas, en el fomento del empleo. Y la Iglesia no puede estar al margen. Lo que pretende el arzobispo es animar a todos los diocesanos, desde el último bautizado hasta todos los sacerdotes, para que en nuestras parroquias, en las realidades pastorales que cada uno estemos trabajando, realmente la pastoral obrera, la pastoral del trabajo, sea un eje transversal que va recorriendo todo lo que hacemos. En este documento, con fecha de publicación 8 de diciembre de 2021, el prelado toledano advierte de la necesidad de conocer la doctrina social de la Iglesia para afrontar los diferentes retos que plantea la situación actual del trabajo, como una cuestión transversal que no puede separarse de otras dimensiones o circunstancias de la vida del hombre.
Una carta pastoral que pretende iluminar las acciones de la pastoral obrera en nuestra archidiócesis de Toledo, de la mano de la presencia de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Hacer que la vida del trabajo, más que la vida del obrero, la vida del trabajo y del trabajador, sea, como he dicho antes también, un eje transversal en nuestra pastoral familiar, en nuestra pastoral con los jóvenes, en nuestra pastoral con los niños, en la pastoral también de Cáritas, en la pastoral social, y vamos a intentar hacerlo siguiendo un poco los hitos principales y el acompañamiento que desde hace décadas en la diócesis viene haciendo la Hermandad Obrera de Acción Católica. Una de las novedades que encontramos es una hoja mensual con diferentes reflexiones y temas de actualidad sobre el mundo del trabajo. Son algunos de los contenidos de esta iniciativa que difunde cada mes el Secretariado de Pastoral Obrera a través de las redes sociales. La demanda de plazas en nuestros colegios diocesanos confirma la confianza de las familias en la escuela concertada. Este viernes terminaba el periodo para solicitar plaza en infantil, primaria y secundaria para el próximo curso. Desde el buque insignia de nuestra Fundación de Colegios Diocesanos, el Colegio de Infantes, se nos recuerda lo mucho que hay que descubrir en nuestras instituciones educativas. Centros con prestigio, pero sobre todo con un ideario y unos valores que son los que han de formar a los jóvenes de cara al futuro. Este viernes termina el plazo para solicitar plaza para los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. A lo largo de todo este mes de febrero ha estado abierto el proceso de solicitud de plazas, que en este año ha venido marcado por la reducción de ratios. Bueno, este año los colegios diocesanos nos damos cuenta que nos han limitado mucho la oferta, porque están bajando las ratios de alumnos aula. De forma que nosotros en muchos cursos ni siquiera podemos ofertar plazas porque está lleno, ¿no? Incluso está por encima de la ratio que han fijado ahora. El próximo curso entrará en vigor la nueva Ley de Educación, la LOMLOE. Corresponde a la Administración los criterios de puntuación a aplicar a todas las solicitudes de plaza, así como la delimitación de ratios, el número de alumnos por aula. Dependiendo un poco de la realidad del lugar, pero en la ciudad de Toledo y en otros sitios está complicado porque al final las plazas son las que son. Se rebaja la ratio este curso, pero bueno, pues al final daremos respuesta a aquellos que podamos y a aquellos que también la Administración nos deje. La diócesis de Toledo cuenta con 11 colegios diocesanos que se agrupan en torno a la Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza, repartidos entre educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, además de educación especial y formación profesional. Año a año, estos centros se sienten reforzados por la confianza que las familias depositan en ellos para elegirlos como centro educativo para sus hijos. Se lo agradecemos enormemente a la sociedad toledana y a la de los pueblos, porque hay colegios en Illesca, en Seseña, en Ocaña, en Torrijos. Le agradecemos ese reconocimiento que hace al buen labor que hacen nuestros profesores. El modelo de educación concertada ofrece a los padres la posibilidad de apostar por una educación integral en la que la persona, en este caso su hijo, está en el centro del modelo educativo. Nuestro colegio diocesano, como escuela católica, le distingue la atención a la persona principalmente. Buscamos que la persona se sienta querida, acogida y acompañada en el proceso de formación. No es simplemente pues instruir, dar una serie de elementos de conocimiento, sino principalmente es ayudar a formar a la persona y acompañar a los padres en este proceso educativo de sus hijos para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien y buenos cristianos. En la actualidad, 6.382 alumnos estudian en los 11 colegios diocesanos repartidos por toda la archidiócesis. El obispo de Córdoba ha estado de visita en la archidiócesis acompañando al casi medio centenar de sacerdotes que conforman el quinquenio y el decenio de su presbiterio diocesano. Los jóvenes presbíteros cordobeses que han participado de unos días de convivencia y fraternidad visitaron Santo Tomé, más tarde estuvieron en la Catedral Primada y mantuvieron un encuentro con el señor obispo auxiliar en el Palacio Arzobispal. Finalmente comieron en el seminario y cerraron la jornada en el convento de los Padres Carmelitas. El obispo auxiliar de Toledo ha recibido al obispo de Córdoba.
Don Demetrio Fernández ha visitado Toledo acompañado de 43 sacerdotes de su diócesis, con los que comparte estos días un encuentro. Es el primer encuentro después de la pandemia. Normalmente en Córdoba, en Toledo y en la demás diócesis se tiene el encuentro de los sacerdotes recién ordenados de los 5 últimos años, o en este caso de los 10 últimos años. Y bueno, pues hemos encontrado esta ocasión. ¿Y dónde vamos? Han dicho ellos a Toledo. Yo, para mí, Toledo, pues vengo con mucho gusto. Y esta es la razón, un encuentro de los sacerdotes más jóvenes, en este caso 43, como he dicho, que estamos visitando Toledo. En estos días han visitado la parroquia de Santo Tomé y han tenido la oportunidad de conocer la Catedral Primada. Tras la comida en el Seminario Mayor a primera hora de la tarde, han sido recibidos en el convento de los Padres Carmelitas, donde han profundizado en la figura de Santa Teresa. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y el presidente del bufete Cremades y Calvo Sotelo presentaban en rueda de prensa el proyecto para que, en el plazo de 12 meses, este despacho realice una auditoría independiente sobre las investigaciones y los informes de los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española. Este nuevo cauce es complementario al trabajo que ya se viene realizando en las oficinas de protección de menores y será quien contacte tanto con diócesis como con congregaciones religiosas. El encargo realizado por la Conferencia Episcopal Española es la elaboración de una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española. Esta auditoría tiene un plazo previsto de 12 meses y para ello se va a crear un grupo de trabajo liderado por 3 socios de la firma: Santiago Calvo Sotelo, el exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional Vicente Conde y el exmagistrado y presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Juan Saavedra. También participará en el grupo de trabajo Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional. La transparencia y el rigor guiarán el trabajo de estos expertos. Estamos comenzando, pero ¿alguien puede pensar con un enfoque jurídico que si se identifica un daño no hay una reparación y no hay indemnización? Por supuesto que vamos a estudiar todas las cuestiones que afectan a los abusos sexuales en la Iglesia, incluidas. El encargo de la Conferencia Episcopal contempla la elaboración de una completa documentación de los casos históricos. El objetivo principal es la ayuda y reparación a las víctimas, así como la colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia en España. Se trata de establecer un puente que facilite el trabajo de las autoridades, estableciendo un cauce de colaboración estrecho y eficiente, y decía, indistintamente de los instrumentos que las autoridades se doten para sus propias investigaciones. Nosotros queremos colaborar, evidentemente, sí. La firma de abogados no pasará minuta a la conferencia por el trabajo realizado, limitándose a repercutir los gastos. Desde el bufete se pondrán en contacto tanto con las diócesis españolas como con las congregaciones religiosas para solicitar información. Además, se ha habilitado un correo electrónico para recibir denuncias. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana, que esperamos haya sido de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene, ya en plena Cuaresma, para una nueva entrega de información eclesial. Pueden revisionar todos estos contenidos y muchos otros más en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que podemos ofrecerles desde el canal diocesano de televisión. Que tengáis una santa y provechosa entrada en Cuaresma. Hasta la semana que viene, que seáis felices.